El texto central del tema es Segunda de Timoteo, capítulos 2, versículos 22. Vamos a ver estos, en base a estos versículos, algunas palabras y también qué es lo que Dios quiere para nuestra vida como hijos de Él, ¿no? El texto dice, a ver si nos acompaña, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero sería importante, sería necesario leer el contexto. Algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo como padre a un hijo, ¿no? Desde el versículo 14, el primer consejo es que Timoteo pueda recordarles a la iglesia donde él estaba, que no discutan, que no contiendan, que no se, ¿no? En palabras que entonces uno quiere sacar por sus propias ideas, razones, circunstancias, y Pablo le dice, no, porque esos a veces distraen, y es más, no hay testimonio, ¿no? El versículo 15 le dice a Timoteo, Pablo le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice que use bien la palabra de verdad, nos motiva a nosotros, cada uno de nosotros, especialmente jóvenes señoritas también, seguro que están, y papás, y mamás, que puedan motivar también a sus hijos, a sus hijas, a poder ocuparse de la palabra del Señor. Claro, sin descuidar algunas responsabilidades, pero lo primero es la palabra, la cual nos puede ayudar en gran manera. Nos ayuda en gran manera, ¿no? Entonces, a través de ello le conocemos más a nuestro Dios, conocemos qué es lo que tenemos que hacer, conocemos con certidumbre, con certeza, cuáles son las tareas que tenemos delante de Dios para andar en obediencia, ¿no? Que use bien la palabra de verdad. Luego en el versículo 16, qué consejo tan grande, ¿no? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque estos sabemos que conducen a desviarse, a hablar cosas que no son correctas, ¿no? Si volvemos al versículo anterior, que solamente acarrean egocentrismo, vanagloria, y eso no está. Entonces, el apóstol Pablo mismo decía, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 en las cuales pueda enredarme y pecar. Entonces, es importante un consejo bien claro que le da a Timoteo. Luego, el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, dice, ¿no? Teniendo este sello. Conoce quién, el Señor. ¿A quiénes? A los suyos. Él nos conoce. Tú y yo sabemos ¿no? Que Él nos conoce tal cual somos, que pensamos, que sentimos, que hay en nuestro corazón. Y dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una de las tareas que todo hijo de Dios tiene es apartarse de la iniquidad, ¿no? ¿Qué más? Luego el versículo 20 dice, pero en una casa, este es un versículo muy importante también que podamos meditar, reflexionar, considerar. En una casa, dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de bronce.
y unos para usos honrosos y otros para usos. Y el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para otros. Qué impresionante, ¿no? Si nosotros nos limpiamos con la palabra de Dios, las cosas que estorban nuestra vida, el salmista David, en el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con atesorar, con vivir en ella. O sea, vivir en ella es dar testimonio, ¿no? Dar testimonio de las cosas que nosotros debemos. Vivir en sentido. ¿Y qué más dice? Instrumentos de honra, útil, Señor, y dispuesto para toda la familia. Y aquí viene el consejo de Pablo a Timoteo. Timoteo estaba viviendo también como cada uno de nosotros en una sociedad, ¿no? Que nada bueno trae, siempre está ofreciendo cosas que dañan a nuestra vida espiritual y Pablo le tiene que decir, huye también de las pasiones juveniles. Un joven trabajando en la obra del Señor, consagrado en la obra del Señor, de seguro que él también estaba pasando momentos difíciles, ¿no? Conocemos de antemano que los primeros cristianos estaban perseguidos, estaban acechados, no era fácil llevar el mensaje y mucho más todavía en una congregación, en una iglesia donde en aquellos tiempos el judaísmo estaba tremendamente instruido de una y otra manera y había una lucha constante, ¿no? Y por eso dice, y sigue la justicia, la fe, yo invoca al Señor. Y el versículo 23 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, tareas en las cuales, o sea, no solamente le dice esto va, sino también le da la solución. Y eso, en la gracia de Dios, en la siguiente reunión vamos a ir un poco desglosando, ¿no? Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, discusiones, peleas, enemistades, divisiones. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir, ¿no? Mi querido hermano, hermana, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a ser ejemplos, ¿no? Ejemplos. No te avergüences, le decía el apóstol Pablo. No te avergüences. Ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Pero ¿cómo nosotros vamos a lograr para que no nos tengan en poco nuestra juventud? Sensatez, prudencia, sabiduría. ¿Y eso dónde lo vamos a conseguir? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Quién nos va a dar? Es el mismísimo Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hará entender para que nosotros podamos andar. Y yo, mi querido hermano, hermana, sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros cada día, cada momento. Él nos está corrigiendo, nos está enseñando, nos muestra cuando estamos haciendo mal y nos lleva a... A ver, vayamos a Timoteo, también, primera de Timoteo, capítulos 4, primera de Timoteo, capítulos 4, versículos 2. Vamos a una pequeña introducción, vamos a ver qué es. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación
y la enseñanza. 3 tareas. Ocúpate en la lectura primeramente, luego en la exhortación, animar y hacer que los hermanos, las hermanas puedan seguir adelante sin desmayar, puestos los ojos en Jesús, ¿no? El autor y consumador. Y luego, y la enseñanza. ¿Cómo vamos a poder enseñar? Conociendo, leyendo, meditando, escudriñando las Escrituras. Esto me hace recuerdo a cómo Esdras, en el capítulo 7, versículo 10, ¿no? Esdras preparó primeramente su corazón. Preparó su corazón. Mi querido joven, señorita, hermano, hermana, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, un corazón dispuesto tiene que estar a escuchar, a aceptar. La Escritura es para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Eso mismo lo dice en 2 Timoteo, capítulos 3, 16, 17. El resultado de estas 4 cosas que hacen efecto en nuestra vida es para hacernos perfectos y que nuestro andar, nuestro conducirnos sea en buenas obras. Ese es el resultado cuando dice que la palabra de Dios trabaja en 4 aspectos fundamentales: enseñarnos, irnos, redarguirnos, capacitados. ¿Para qué? Para poder enseñar, para poder animar, para poder exhortar, ¿no? Pero, mi querido hermano, hermana, y quiero aprovechar este momento, espacio, para también, ¿no? Las pasiones desordenadas, la vida de libertinaje, ¿qué provoca? ¿Qué es lo que pasa? A ver, vayamos a Romanos, capítulos 6, Romanos, Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos, vamos a leer desde el versículo 17, ¿sí? Pero, dice la Escritura, gracias a Dios que, dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza, a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquel corazón arrepentido, aquel corazón entregado, aquel corazón rendido a los pies, aquel corazón arrepentido logra estas cosas. Pero también Pablo tiene que hablarnos de esta manera. El versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la iglesia. Mi querido hermano, hermana, joven, señorita, adolescente, ¿qué palabras tan profundas? A veces, ¿no? Decimos, es imposible. O decimos, la carrera cristiana es muy difícil. O ¿quién siempre es tan espiritual? No es porque uno sea espiritual, no espiritual. Es entregar nuestro corazón. Es tener conciencia de que cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos sido hechos hijos de Dios, andamos en libertad para con Dios en Cristo Jesús. Y lo que nosotros debemos presentar nuestros miembros, nuestro servicio, lo que somos ahora, es para honrar. O sea, miren,
no sé, muchos tal vez ya han crecido en una familia cristiana, pero algunos tal vez no. Y quizás también nosotros, que ya muchos, como jóvenes, hemos vivido situaciones que en algunos momentos hemos sido atraídos por esas cosas, ¿sí? Pero ha llegado el momento de decir, no, basta, hasta aquí. ¿Qué estoy haciendo? Y ahora muchos también estamos sirviendo en la gracia de Dios, entregando nuestra vida, nuestros miembros, nuestro, o sea, lo que Dios nos da en bendición, lo damos a Dios, ¿no? ¿Qué bien? Dice, ¿no? Para santificación, presentad vuestro mundo para Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, miren, en otro tiempo, cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellos es la muerte. Joven, señorita, y amigo, que nos estás escuchando, quizás esta noche, ahí la familia te invitó, tal vez muchas veces has escuchado y no estás tomando decisión. Toda la vida sin Cristo que estás llevando es vana y su fin es muerte. Y no solo la muerte, sino perdición eterna. Y quiere sacarte de eso, Dios, en su gran amor y su misericordia. Aún tienes vida, aún tienes tiempo, aún tienes fuerzas, aún tienes la mente lúcida. Pero no desaproveches este tiempo que el Señor te está dando y aún te concederá. Puedes decirle con tu boca, confesarle, heme aquí, soy pecador, me arrepiento y creo de todo corazón que tú me amas y enviaste a tu Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por mí, y de hoy en más, hazme un hijo. Romanos 6:23, un versículo muy conocido también, todos mis queridos hermanos, hermanas, querido amigo, pues también esta noche una vez más vas a escuchar, dice, porque la paga del pecado, el resultado del pecado, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El pecado es muerte. Mi querido amigo, señorita, joven, si tú estás andando en tus pasiones desenfrenadamente, un libertinaje, lamentablemente el resultado de todo eso es la muerte. Porque estás viviendo en pecado. Pero la segunda parte de este versículo es muy precioso y muy importante para que puedas. Todo aquel que ya tiene uso de razón, ya sabe qué es el bien y el mal. Es importante y necesario que nazcas de nuevo. Y aquí va la invitación, dice, más la dádiva, más la gracia, más el regalo, o sea, de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, mi amiga, señorita joven, también las personas adolescentes, quizás muchas veces has escuchado. Y quizás tus padres son creyentes. Es bueno que tú puedas tomar la mejor decisión. Y dile hasta aquí basta, ya no quiero vivir engañado. Muchas veces ya hemos escuchado, ¿no? La religión no sabe.
el asistir a una iglesia, porque tus papás van a un local evangélico donde quiera, no te va a salvar. Te va a salvar el que tú tomes la decisión por tu vida en aceptar a Jesucristo. Entonces, el pecado separa de Dios. El pecado es muerte y esa muerte te lleva a una condenación. Pero la invitación que Dios te hace es su gracia, su misericordia, su bondad, aún se desama hasta ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Vas a aceptar o vas a rechazar? La decisión es muy personal. Dios quiere que entiendas tu corazón. Y también, mis hermanos, hermanas, nosotros que ya somos hijos de Dios, hijas de Dios, privilegio grande, ¿no? Debemos consagrar nuestro corazón cada día para que en la familia, los vecinos, los prójimos, vean en nuestra vida que Cristo, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Isaías, ¿no? Vamos a Isaías, Antiguo Testamento. Isaías, capítulos 50. Isaías, capítulo 50, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? No palabra de hombres, no pensamiento humano, sino palabra de Dios. Dice, el Señor Jesús cuando fue llevado para ser tentado, dijo, no, escrito está, ¿no? La palabra de Dios dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto, no me avergonce, por eso puse mi rostro como un pedernal, ¿no? Y sé que no seré avergonzado. Quizás muchas personas en algún momento se hacen la burla de nosotros. Este cristiano, este que no hace nada, que es un aburrido, pero nuestro corazón está puesto en esto. Él es el que gobierna. Ya no gobierna el hombre, ya no gobierna el enemigo de nuestras almas, sino que Dios gobierna. Y cuando Dios gobierna el corazón, transforma vidas, cambia vidas. Y es sorprendente cuando uno vive, ¿no? Vayamos a Evangelio de San Mateo, capítulos 5, versículos 27. Evangelio de San Mateo, capítulos 5, versículos 27. Evangelio de San Mateo, capítulos 5, versículos 27. Ya un poco viendo y entrando en tema, vamos a ver qué es lo que ocurre en las personas, ¿no? En cada persona. En cuanto a las pasiones, en cuanto al pecado mismo como tal, cómo sutilmente se entra, se introduce, seduce, ¿no? A las personas. Y mucho más quizás en algunos momentos a nosotros, los hijos de Dios, queriendo hacernos caer, queriendo hacernos dudar, como Satanás es astuto, sabemos eso, cómo engañó a Eva en el huerto,
Y esa su maña nunca va a dejar, porque siempre él está queriendo buscar eso. Mira lo que dice. ¿Y por qué el Señor Jesús habla esto? ¿No? Porque Dios busca en cada uno de nosotros una pureza, busca que como embajadores en esta tierra seamos buenos, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, dice la Escritura, no cometerás adulterio. Pero el Señor Jesús aquí dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ¿está? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. Mi querido hermano, quizás hay algunas cosas que no estamos pudiendo ver, ¿no? Es importante perder, aunque sea algo, que todo que nosotros queremos mal a esos. No es sacar un ojo, no es cortar una mano, sino hay algo que nuestra debilidad está ahí. Todos como seres humanos, como Pablo decía, hablo humanamente por vuestra debilidad. Y todos tenemos cierta debilidad. Y es por ahí donde el enemigo quiere aprovechar, quiere sacar ventaja, quiere abrirse una brecha, una senda, para luego hacernos querer atrapar. Pedro decía, ¿no? Está, dice ahí, como un león rugiente, buscando la presa a quien devorar. Está ahí, quieto, pero en el momento oportuno, ¡pah!, la presa. Entonces, nosotros tenemos que estar firmes ante cualquier presa, ¿sí? Qué importante, y eso es lo que a cada uno de nosotros, especialmente jóvenes, señoritas, adolescentes, nos falta trabajar mucho en nuestro dominio propio, en el dominio propio, amor de dominio propio, ¿no? Decía Pablo, es importante que podamos trabajar en estas áreas. Nada es imposible, mi querido hermano, que el enemigo, al susurrarnos ahí, has hecho esto, ya ves, mira, ahora ya has pecado, seguir nomás. No, sino hay que pararnos firmes, dice, ¿no? Firmes hay que parar, la armadura, ¿no? Firme hay que pararse y el enemigo se va a ir, ¿no? Pero si cedemos, es tremenda la situación. El ceder es peor, la peor decisión que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que nos habla Santiago, capítulos 1. A ver, vayamos a Santiago. Es impresionante estos versículos, mi querido hermano. Puedes repasarlo, leerlo en casa, meditarlo, atesorarla, amarla, y por qué no también compartir con nuestros hermanos y hermanas, ¿no? En un momento, Dios siempre prepara los tiempos y los espacios para poder compartir. A ver, vayamos a Santiago, capítulos 1, versículos 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida, mi querido hermano, hermana, joven, señorita. Cuando nosotros vencemos la tentación, Dios ha prometido a los que le
ama. Mi querido hermano, las promesas de Dios siempre se en sus tiempos, siempre se recuerdo cuando el Señor Jesús, ¿no? Y tú también debes recordar, cuando Él se estaba yendo de esta tierra, ¿no? Llegó la hora de ser sacrificado y todo, y oró por sus discípulos, ¿no? Tú me dices, tuyos son, para que les pido que los cuides, los apartes del mal. Pero no solo te pido por esto, sino por los otros también que han de venir. ¡Qué promesa! Y nosotros estamos ahí, ¿no? Estamos. Y Jesús pidió también por nosotros para que nos guarde, ¿no? Para apartarnos, ¿sí? ¿Y qué más dice? Dice que Dios ha prometido, ¿no? A los que y cuando hablamos de amor, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Porque Dios mandó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, por ti y por mí. Ese amor tan grande. Y es por eso que nosotros también le amamos. Y debemos amarle mucho. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Importantísimo este versículo, las palabras, ¿no? Las pruebas, sabemos todos, ¿sí? Vienen de nuestros años. Y aquí pregunta, ni Él tienta a nadie. Mira lo que dice el versículo, sino que cada uno es tentado cuando traído y seducido. Cada uno de nosotros, al ver, a mirar, a pensar, a codiciar, a desear. Por eso que las pasiones, ¿no? Abarcan muchas cosas, económicos, emocionales, físicos, ¿no? Y eso vamos a estar viendo pues, mediante la segunda, ¿no? Entonces, cuando uno es atraído por su suceso, entonces, dice, si uno cede, ¿qué pasa? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado, siendo consumido, da a luz, ¿qué cosa? ¿Qué? ¿No? Amados hermanos míos, dice el apóstol Santiago, no es, no se equivoquen, no se aparten. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditarás de ella en ella día y noche para que todo te salga bien. No te apartes ni arriesgas ni así, ¿no? Sino que la palabra de Dios es la luz. Por eso dice en el Salmo, capítulo 119, versículo 105, dice que la palabra de Dios es luz, lumbrera. Versículos 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Wow, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¡Qué gran sabiduría! Realmente, gracias a la palabra de Dios, nosotros un día hemos nacido, hemos entendido y hemos nacido. Ahora podemos entender lo que es la Escritura, porque las Escrituras son cosas espirituales y
y ellos, todo aquel nacido. Por eso cuando tenía ese diálogo el Señor Jesús con Nicodemo, pero si no entiendes estas cosas, ¿cómo vas a entender las otras? Ya, ¿no? Porque son espirituales y es necesario. Nosotros un día hemos nacido de nuevo y por eso podemos entender y disfrutar de su palabra. Por eso que ahora nos podemos reunir, podemos esperar estos hermosos tiempos para poder alegrarnos escuchando la palabra de Dios. Porque sabemos que de ella fluye la vida, nace, ¿no? Es importante, mi querido hermano, hermana, guardar nuestro corazón. Guardarnos, porque de ella la vida, dice Proverbios 4. ¿No? Entonces, y mi querido hermano, es importante que nosotros vayamos luchando contra aquellas cosas que, ¿no? Querida hermana, joven, podamos dar contra toda acechanza, contra toda cosa que viene y nos está queriendo seducir y atrapar, contra todas aquellas pasiones que llegan, ¿no? Segunda de Timoteo, ¿ve? Vayamos, ya vamos a luego entrar en materia para la próxima. Con esto vamos a terminar, mis queridos hermanos, esta noche, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulos 2, versículos que leímos. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda bondad. Si nosotros damos lugar a la palabra de Dios, si nosotros consagramos nuestra vida, ¿sí? Es real nuestra situación en esta tierra que tenemos que trabajar, sí, que tenemos que llevar el pan del día a la boca, claro que sí, pero eso no tiene que atraparnos ni ser excusa para descuidar. Porque teniendo la palabra de Dios atesorada en nuestro corazón, vamos a limpiar cosas que nos están estorbando. Es una lucha constante, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿no? Todos que estamos. Una lucha. Cada día estamos luchando contra la carne, contra este mundo, esta corriente que nada nos trae. Y especialmente con el que maquina estas cosas, ¿quién es Satanás? Mi querido hermano, esta noche, animémonos unos a otros a gustar más de la palabra de Dios, a limpiar esas cosas malas y esas debilidades que aún tenemos, fortalecer con la palabra de Dios para que estemos firmes y atentos cuando se presenten los momentos difíciles y las acechanzas de Dios. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos y hermanas, en esta noche.